Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, comenzando una semana a lunes, a las puertas ya casi de terminar este 2024, en el penúltimo devocional de este año, donde nos hemos centrado principalmente en el Evangelio de Mateo. Hemos tocado muchos temas, muchos versículos. Hemos ido de un testamento al otro, de un libro a otro, recorriendo decenas o incluso miles de versículos, pero centrados principalmente en este Evangelio de Mateo, donde hemos ido avanzando poco a poco y hemos llegado en esta ocasión hasta el versículo 11 del capítulo 17, que es donde nos vamos a detener ahora. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mientras que Jesús y los 3 discípulos, que recordemos que eran Pedro, Jacobo y Juan, descendían de aquel monte alto después de haber experimentado la gloria de Dios en aquella transfiguración, uno de los 3 discípulos le preguntó a Jesús que por qué los escribas decían que era necesario que Elías venga primero. Recuerden que, como veíamos la semana pasada, el viernes, esto estaba basado en los últimos versículos del Antiguo Testamento, cuando en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4 y en los versículos 5 y 6, Dios anuncia que antes de que venga el día del Señor, enviaría al profeta Elías para hacer volver el corazón de las personas. Pero los discípulos tenían sus dudas, porque ellos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías, pero sin embargo esta palabra que ellos creían, pues todavía no se había cumplido. Pero lo cierto es que sí. Lo cierto es que, como veremos mañana en el siguiente devocional, ya Elías había venido. Pero en sí no era Elías como tal, sino más bien esa profecía se estaba refiriendo al ministerio que Elías había llevado a cabo aquí en la tierra. Pero bueno, me gustaría comenzar por el principio de este versículo. Mira, Jesús comienza diciendo: a la verdad, Elías viene. Otras versiones, como pudiera ser por ejemplo la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: es cierto que Elías viene primero. Lo que esto nos enseña es que la palabra de Dios es verdad. Todo lo que la Biblia enseña, de cierto, se va a cumplir. Jesús mismo dijo en oración, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que tener la certeza en nuestra vida de que la palabra de Dios es verdadera, es verídica. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no contiene errores, no se contradice. La palabra de Dios, como dice el salmista en el capítulo 19 y en el versículo 7, es perfecta, es fiel. No hay ni una sola palabra en la Biblia que sea falsa, que sea mentira, que sea incorrecta. Todo, absolutamente todo es verdadero. Porque como también dice la Biblia en el libro de Números, allí en el capítulo 23 y en el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta. Nosotros podemos tener la plena confianza y la total seguridad de que todo lo que dice la Biblia es verdad. Puede ser que haya pasajes que no entendamos a la perfección. Versículos que quizás se nos hace un poco más complicados que otros. Pero eso no quiere decir que no sean ciertos. Así que si Dios prometió enviar a Elías antes que Jesús, estate tranquilo, que Dios enviará a Elías antes que Jesús. Si Dios ha prometido sanidad, estate tranquilo, que Dios traerá sanidad. Si Dios te ha prometido algo, estate tranquilo, que Dios cumplirá ese algo. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo, en esa preciosa segunda carta que le escribe a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 1, y en el versículo 20, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para su gloria.
Así que Jesús les reiteró a sus discípulos que su palabra es verdad, que a la verdad Elías viene primero y dice, y restaurará todas las cosas. Esta restauración de la que habla Jesús está hablando al propósito que en su día tuvo el ministerio de Elías. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al primer libro de los Reyes, allí en el capítulo 18 y en el versículo 21, encontramos a Elías en aquel monte llamado Carmelo, diciéndole a todo el pueblo de Dios que hasta cuándo iban a estar claudicando entre dos pensamientos. Elías les decía que hasta cuándo iban a estar jugando con Dios, que hasta cuándo no se iban a tomar las cosas del Señor en serio, que hasta cuándo iban a tener un pie dentro y un pie fuera de las cosas de Dios. Elías quiso restaurar la comunión del hombre con Dios. Quiso que las personas rechazaran de una vez por todas la idolatría a esos falsos dioses y que se volviesen al único y verdadero Dios. Elías fue un hombre llamado a restaurar la relación entre el hombre y Dios. Antes que Dios enviase aquel fuego que consumió el holocausto y que ese fuego hizo que todo el pueblo se postrase reconociendo el poder de Dios, Elías trabajó en restaurar el corazón de las personas. Elías trató de reconciliar al hombre con Dios. Y este fue el mismo ministerio que llevó a cabo Juan el Bautista, del cual mañana martes, Dios mediante, vamos a estar hablando. Pero en esta mañana, lo que me gustaría resaltar es que al igual que Elías y al igual que Juan el Bautista, el apóstol Pablo dice en su segunda carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 18, que a nosotros se nos ha entregado, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos llamados a trabajar en pos de la reconciliación de los hombres con Dios. Nuestra misión es que la gente tenga el deseo de acercarse a Dios. Y cuando una persona restaura su relación con Dios, entonces ya tiene restauradas todas las cosas. Jesús mismo dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 33, que todos conocemos: cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Jesús, todo lo demás viene por añadidura. Por eso el Señor le dijo en esta ocasión a los discípulos que a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El ministerio tanto de Elías como de Juan el Bautista era restaurar la relación del hombre para con Dios. Y haciendo eso, lo que estaba garantizando, lo que estaba logrando era restaurar todas las cosas. Cuando tú estás bien con Dios, estás bien con los demás. Cuando verdaderamente tienes una íntima relación con Dios, todo lo que va a estar en tu entorno va a estar bien. Así que, estando ya a las puertas de terminar este año, qué bueno sería que analices tu vida por un momento y que seas sincero, sincera contigo mismo. Y mires a ver cómo vas a terminar este año. Mira a ver si tu relación con Dios está en un buen momento o si por el contrario tienes abandonada esa intimidad con Dios. Y si es así, debes restaurar cuanto antes tu relación con Dios. Por tu bien, no dejes pasar ni un día más. Restaura urgentemente lo más importante que tienes, que es tu relación con Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, porque siempre lo haces. Lo has hecho durante todo este año y sé que lo seguirás haciendo hasta que partamos contigo o hasta que tú vengas antes por nosotros. Gracias, mi Dios, porque un día tú hiciste volver nuestro corazón a ti. Alguien nos predicó, alguien nos enseñó, alguien nos ayudó a reconciliarnos contigo. Gracias, mi Dios, por esa preciosa obra en la cruz, que es donde encontramos la verdadera reconciliación contigo. Señor, oro para que tú puedas bendecirnos en el día de hoy y en toda esta semana, Señor, que tenemos por delante. Te amamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén
y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, en el último devocional del año. ¿Quién lo diría? Se acabó el 2024. Pero bueno, como cada lunes me gusta pedirte el gran favor de que compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje, cuál fue el versículo central, qué frases te llamaron la atención, qué fue lo que Dios te mostró. Cuéntame qué aprendiste ayer en la predicación. Y así vamos a aprender dos cosas. Lo primero es que voy a crecer juntamente contigo y lo segundo también es que así sé si te estás congregando o no. Así que bueno, comparte conmigo aquí en los comentarios de este canal de qué se predicó ayer en tu iglesia. Y Dios mediante, mañana nos seguiremos viendo. Dios te bendiga.